en el circuito de la figura, calcular el valor de la tensión entre colector y emisor del transistor y la potencia disipada en la resistencia del emisor. Nos dan que la resistencia de la base son 2000 ohmios, que la resistencia del emisor son 100 ohmios, que la resistencia del colector son 200 ohmios, que la tensión de la base son 10 voltios, la tensión del colector 25 voltios y la tensión colector-emisor a saturación es de 0 voltios y que la tensión entre la base y el emisor son 0,7 voltios. Nos dan una beta igual a 100. Sabemos que para cualquier transistor la intensidad del colector más la intensidad de la base tiene que ser igual a la intensidad del emisor. También sabemos que la tensión entre la base y el emisor es igual a la tensión entre el colector y el emisor más la tensión entre la base y el colector. Suponemos el transistor en activa. Entonces usaremos la expresión que la intensidad del colector es igual a beta por la intensidad de la base. También podemos usar que la intensidad del emisor es igual a beta más 1 por la intensidad de la base. Recorramos la malla de entrada en sentido horario y nos encontramos con menos 10 más intensidad de la base por resistencia de la base más la tensión entre la base y el emisor más la intensidad del emisor por la resistencia del emisor igual a 0. Si sustituimos en esta expresión que la intensidad del emisor la podemos expresar como beta más 1 por la intensidad de la base, sustituimos valores y nos queda que la intensidad de la base es de 0,767 miliamperios. Como la intensidad del colector es igual a la ganancia por la intensidad de la base, nos queda que la intensidad del colector es igual a la intensidad del colector nos queda igual a 76,86 miliamperios. Planteemos la malla de la derecha, la malla de salida, y la recorremos en sentido antihorario. Y planteamos menos 25 más intensidad del colector por resistencia del colector, más tensión colector-emisor, más intensidad del emisor por resistencia del emisor, igual a 0. Sustituimos todos los datos y nos queda que la tensión colector-emisor es igual a 1,868 voltios. Como la tensión del colector emisor, 1,868 voltios, es mayor que la tensión de colector emisor a saturación que nos daban en el enunciado, que valía 0 voltios, el transistor está en activa. Ahora, sabiendo que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia, la potencia de la resistencia de emisión será igual a la intensidad de la emisión al cuadrado por la resistencia de la emisión al cuadrado, sin cuadrar. Entonces esto es 0,0776 al cuadrado por 100 y nos queda 0,602 vatios.